el propósito de la palabra de Dios, uno de estos propósitos es que las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, pues este primer punto, en términos generales, lo que nos quiere decir es que una de las funciones o de las bendiciones que nos da el poder nosotros leer la palabra de Dios es que está hecha eh, para que nos enseñe en términos generales, pero aquí nos habla de que toda escritura es inspirada por Dios. Como ustedes saben, a mí me gusta hacer las cosas a nuestro diario vivir, y cuando decimos, bueno, la palabra de Dios fue inspirada hacia los hombres, ¿cómo ustedes creen que pudo haber sucedido eso? Si hay alguien que quiera participar y quiera darme un comentario, con mucho gusto, ¿eh? Nada más levánteme su manita o interrumpa y con mucho gusto le cedemos la palabra. Pues miren, hermanos, a mí me acaba de pasar hace muy poquito tiempo, hace como 1 o 2 semanas. Yo todos los días manejo hacia mi trabajo y ese es el tiempo en que yo tengo en soledad. A veces voy orando, a veces voy escuchando una alabanza. No sé de qué manera empezaron a caer ciertas ideas en mi cabeza en donde se contaba una historia y y pues bueno, yo sabía que eso se tenía que aterrizar en algo. No sé si va a ser el guión para una película o va a ser solamente la historia para una prédica, o va a ser un libro o un blog que pueda lanzar, pero algo que yo les puedo decir es, estaba yo en en ese hablar con Dios en ese momento, y las ideas bajaron automáticamente a mi cabeza y pude empezar a entender que yo tenía un mensaje. Eh, Como una reflexión es, eh, así de esta manera se fueron escribiendo los diferentes libros de la Biblia. Incluso, por ejemplo, uno de los autores de los Salmos, de los Proverbios, el rey David. Yo quisiera preguntarles cómo creen que él se inspiró para poder haber escrito tantos salmos, ¿no? ¿Hay alguien que quiera participar y que nos quiera decir cómo se imaginan que sucedió esto? En el, perdón, ya estoy participando. En la Biblia encontramos que hay dos procesos en donde el Espíritu Santo habla a pues sí, habla a los hijos de Dios. Uno es a través de la iluminación y otro es a través de la revelación. En el Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, Moisés, que todavía no era como catalogado como hijo de Dios, porque recordemos que la parte de hijo de Dios viene cuando Jesucristo muere por nosotros y nos hace hijos. Pero la parte de iluminación y la parte de revelación es importante porque el Espíritu Santo ahí reveló a las personas que iban e inspiró a las personas que estaban escribiendo la palabra para que todo fuera escrito de forma uniforme y no cada quien plasmara sus propias ideas. Gracias, pastor. Pues es un poco, es mucho lo que acaba de decir Fer, pero yo estudiando esta clase me pude dar cuenta que algo que es muy básico es que David tenía que haber tenido una relación muy cercana y muy estrecha con Dios. Y eso fue lo que le llevó a saber, el sentir que él estaba teniendo una comunicación en donde él le hablaba y el Señor le contestaba. Y eso es algo que es incluso una invitación para nosotros, porque de esa manera es como Dios nos inspira, nos habla a través de su palabra, pero de esa manera David sabía desde muy temprano que él había sido escogido por Dios. David sabía que él había adquirido el poder en el momento crítico cuando enfrentó a Goliat,
que Dios le había dado ese poder para poder, pues, enfrentar esa batalla y ganarla, ¿no? Y otro más, pues, David sabía que Dios lo había puesto en el poder, en la gobernatura del pueblo israelí, para poder dirigir a ese pueblo. Entonces, constantemente estaba él en constante comunicación y Dios le inspiraba. Y entonces, prácticamente vemos en algunos salmos que tienen como dos fases. Una es donde habla David y otra es en donde Dios contesta, ¿no? Entonces, pues bueno, el primer punto que estamos conociendo es que toda la escritura es inspirada por Dios. No fue algo que de repente alguien dijera, híjole, ¿qué tienes que hacer mañana? No, pues yo creo que me voy a poner a escribir y a ver qué se me ocurre inventar, ¿no? Por supuesto que no. En ese entonces, a veces era a través de sueño, de una voz audible que hablaba Dios directamente con los hombres, como fue con el caso de Moisés, que prácticamente lo encontró en una montaña y empezó a hablar con él. Entonces, pues bueno, ese es el primer punto. El siguiente punto es, ¿qué es buena para enseñar? Yo lo traduzco en ¿qué es para nosotros? ¿Qué es buena para enseñar? Es para educar, es como para ser el manual de nuestra vida. Eh, Hace poco veía una película que se llama el libro de los secretos y es una película un poco extraña, pero habla de que el protagonista guarda con muchísimo celo lo que le llama él el libro de los secretos, y se trata de la palabra de Dios. Y lo guarda con muchísimo celo porque él sabe que en él están escritas pues toda sabiduría, todo conocimiento, todo lo que pudiera ser el tesoro más preciado en esa época pues de mucha abandono, destrucción, de un apocalipsis terrible. Se guarda eso con muchísimo celo. Y bueno, yo lo he pensado, lo he compartido con mi esposa y con mis amigos. Creo que nos queda claro que la Biblia es el manual de la vida para todos nosotros. No sé si ustedes están de acuerdo. Eh, Incluso lo platicábamos hace un par de clases. Decíamos que si tan solo en una familia no hubiera la educación que nos impone el gobierno a través de la SEP o de las diferentes instancias, y solo pudiéramos tener la Biblia para educar a nuestros hijos, para dar valores, para formar, etcétera, seremos personas extremadamente buenas y formales y rectas. Y hay una palabra que creo que se me fue, pero bueno, el caso es, sí, sabiduría, hay muchísima sabiduría, de hecho lo vamos a ver, pero cuando decimos es pues muy honesto, es lo que sigue. Bueno, ahorita me acordaré. El caso es que nuestra Biblia y la palabra de Dios es muy buena para enseñarnos, para darnos dirección, para que si nosotros eh, ponemos atención en todo lo que es los libros de sabiduría, de enseñanza, podríamos llevar una vida enteramente correcta. También dice que es buena para redarguir o argumentar. Y bueno, hace unos momentos yo todavía la verdad no tenía muy claro qué significaba esta palabra, pero estuve investigando en internet y también le pedí a nuestro querido pastor que nos pudiera expresar un poquito. Yo voy a decir con mis palabras y si hay alguien que me quiera completar, porque es una palabra que definitivamente no está en nuestro diccionario, en nuestro léxico. Nos decía Fer que es como cuando Dios te habla y te está invitando como a reflexionar sin imponerte, sin corregirte, sin decirte esto está mal. Él te está invitando a la reflexión para que tú entiendas que lo que estás haciendo está mal. ¿Estoy bien o hay alguien que quiera aportar algo?
Me gustaría explicar un poquito más. La palabra de Dios es para que nosotros aprendamos. Dice que es para enseñar, para redarguir y para corregir. La parte de corregir está muy interesante porque Dios definitivamente nos va a corregir a través de su palabra, eso es un hecho. Pero cuando nos redarguye es porque Él habla a nuestro espíritu, el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, es esa voz que habla a tu conciencia, que te dice, yo creo que estás mal, sin necesidad de imponerte y decir, es que tú estás mal y te vas a ir al infierno, ¿no? Como muchas personas todavía tienen por idea que Dios es amor. Y Dios nunca nos va a imponer nada, Él es todo un caballero. Entonces, Él te redarguye, es decir, Él lo que hace es te convence de tal manera que tú estás plenamente convencido de que estás mal, sin que nadie te lo diga, porque a veces hay personas que nos dicen, tú estás mal, y entonces uno tiende a pelear o tiende a la oposición a una opinión, ¿no? No, yo estoy bien y te voy a poner mis argumentos, no. A Dios nadie se le puede poner en contra. Entonces, Dios busca convencerte de, mira, esto podrías mejorarlo. Un ejemplo, podrías llevarte mejor con tu esposa, podrías llevarte mejor con tus compañeros de trabajo si tal vez no fueras tan enojón, si tal vez no fueras tan chocosito, si tal vez no fueras tan payaso, tan sangrón. Y cuando esas palabras entran a nosotros, a través de su palabra nos redarguye, nos convence de una forma amorosa, yo podría decirlo inclusive, en donde dices, estoy mal, tengo que cambiar. Tú solito decides ir al camino de lo que has hecho incorrecto. Nos pone redarguir y corregir, pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. Cuando te redarguye es cuando te convence de algo que no es correcto. Y corregir es que ya te dije que no es correcto, ahora te voy a enseñar a que pongas el camino recto, o el camino correcto, ¿no? Porque una cosa es que te redarguye y te diga, definitivamente tú estás mal porque no has tenido fe en mí, en que yo puedo bendecirte. Te está redarguyendo. Ahora, ¿cómo lo corrijo? Bueno, lo corriges a través de entender mi palabra, entender mis planes para ti, y entonces caminemos juntos para que no nada más estés convencido, sino que también estés ya caminando en el camino correcto. Esa es más o menos como la diferencia entre redarguir y corregir. Perfecto, pues muchas gracias, Fer. Con mucho Pues gusto. dice que es buena para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En términos generales, queridos hermanos, lo que nos está dando Dios a través de su palabra es un manual de instrucciones, de valores universales. Hay que recordar que la Biblia, como lo veíamos en clases anteriores, es el libro más visto, más leído, más vendido y más traducido en todos los idiomas, lo cual quiere decir que pues, prácticamente es la misma instrucción para los que viven en África, en Asia, en América, en Europa, en cualquier parte del mundo, nos está instruyendo y tiene ese mismo valor de podernos instruir en ese sentido. Y bueno, ¿cuál es el propósito de todo esto? Es para que a fin que el hombre de Dios sea perfecto. Vamos a leer en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, del 15 al 17. ¿Alguien me quiere ayudar o la leo yo, como ustedes me digan? Sí, dime, ¿cuál es? ¿Segundo de Timoteo? Capítulo 3, del 15 al 17. Sí, dame. Claro. Un momento. Capítulo 3, 15 al 17. Dice, 3, 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, muchas gracias, Andrés. Pues nuevamente volvemos al tema, ¿no? No sé,
las Sagradas Escrituras nos han enseñado desde la niñez, que es algo que me resalta mucho, ¿no? Quiere decir que la palabra de Dios no es exclusiva para los adultos. Quiere decir que si nosotros como padres, o como tutores, o como algo, nosotros empezamos a poner la palabra de Dios sobre nuestros hijos, nuestros niños pequeños, esto va a ser el manual de la vida, pero remata con algo que es muy interesante, a fin de que el hombre de Dios, o sea, el hombre o la mujer que se acerca a la palabra de Dios, vuelva a ser perfecto. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos dicho la clásica frase que dice, pues es que solamente Dios es perfecto, yo no, ¿no? Pero aquí en estos textos nos está mencionando que realmente Él está poniendo sobre nuestras manos, y hay una palabra que la vamos a tocar hoy varias veces, que es el poder de la palabra de Dios, nos puede llevar a que pudiéramos llegar a ser perfectos. Aunque hoy no hay uno solo que sea bueno, como dice también la palabra, más que Jesús, nos está poniendo todo lo que es necesario para que nosotros pudiéramos ser perfectos. Entonces, bueno, en términos generales, para concluir este punto, la Biblia y la palabra de Dios tiene el propósito de educarte, de darte sabiduría, de darte valores universales. ¿Para qué? Pues para que podamos volver a ser perfectos. Hay algo que es bien interesante. Para todos los que tenemos hijos, ¿cómo podrían identificar en un grupo de niños que se encontraran en una fiesta, en un salón, cómo podrían identificar cuál es el tuyo? ¿Qué características tendría que tener tu hijo para que decir, no, pues ese sí es hijo de Yanina, ¿no? O ese sí es hijo de Fernando, porque como lo veo, segurito es, aunque no se parezcan, seguramente es hijo de Fer, o muy próximamente de Andrés, de Juan Carlos, de todos. ¿Cómo tendría que ser? Pues evidentemente, si nuestro ejemplo, si nuestra conducta es intachable, hay rectitud, etcétera, nuestros hijos tendrían que representarnos de esa manera. No sé si ustedes están de acuerdo. Entonces, de esta manera, también nosotros vamos a reflejar que somos hijos de Dios a través de seguir con mucho celo el estudio de la palabra. ¿Alguien quiere comentar algo o podemos continuar? Bueno, yo tenía un ejemplo más para compartir con ustedes, y es, imagínense, hermanos, que todos sabemos que en algún momento vamos a faltar, que vamos a morir, y si pudiéramos dejarle alguna herencia a nuestros hijos, ¿qué podría hacer? Y yo les quiero dar algunas opciones. ¿Le podrías dejar a tu hijo tal vez un seguro donde a tu muerte le van a entregar cierta cantidad de dinero con la que tú esperas que él se pueda administrar y pueda vivir una vida más o menos holgada o sin tantos problemas? O tal vez le podrías contratar un fideicomiso con alguna universidad de prestigio para garantizar que cuando él llegue a crecer, pues tenga estudios profesionales. O a lo mejor le pudiéramos encontrar una persona que nos pueda garantizar que por cierta cantidad de dinero esa persona lo va a cuidar y lo va a educar y lo va a instruir y lo va a convertir en un buen hombre. O que le pudiéramos dejar, como dice nuestra Biblia, nuestro testamento, que es todas nuestras recomendaciones, toda nuestra sabiduría, todo el amor, todo lo que puede dar, no nuestro solamente, sino el amor de Dios en un testamento. Por eso se llama, creo que sí, el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque es una carta de todo lo que a mí
me gustaría dejarte a ti para tu vida práctica. ¿Ustedes qué opinan, hermanos? Yo creo que sí. Y si me permites, me gustaría agregar algo más que nos deja la palabra de Dios y el propósito por el cual nos las está dejando. En Romanos 15:4 dice, porque todas las cosas que fueron escritas en tiempo pasado fueron escritas para nuestra instrucción, para que mediante nuestro aguante y mediante el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces no solamente es el que la palabra nos prepare, sino también nos da esa esperanza que viene escrita en su palabra y es la esperanza que nos da nuestro Señor Jesús con su muerte y su resurrección para todos nosotros, para que tengamos ese aguante y podamos seguir adelante. Pues muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo? En lo que busco en mi Biblia, lo que sigue. Definitivamente yo creo que esto es importante. En algunas ocasiones vemos cómo Dios habla a través de su palabra, pero podemos caer como cuando vemos algo todo el tiempo, le llaman ceguera en algunos lugares. De repente se cae en cierta ceguera cuando usted ve diario algo. Por ejemplo, usted puede ver en su casa un día que la alfombra está sucia y decir que está muy sucio, lo tengo que limpiar. O cuando le pega a su carro, ¡ay, qué feo golpe! Lo ve un día, 2 días, 5 días, a los 15 días el golpe ya no lo ve. ¡Ay, en mi carro así es! O sea, ya es normal que tenga ese golpe, o ya es normal que tenga esa mancha en la alfombra. En nuestra vida, si pudiéramos entender esto, podríamos defendernos incluso hasta de las mentiras. Por ejemplo, aquí nos dice que nos llamó por su gloria y su excelencia. No nos llamó por nuestra gloria y nuestra excelencia. Y a veces Satanás nos miente. Es que tú no eres bueno, contigo Dios no va a trabajar. Y nos dice que nos dio muchas promesas y a veces nos sentimos abandonados. ¿Cuántas veces no decimos Dios ya me abandonó o Dios a mí no me ama? Y se nos olvida que hay grandes promesas para nuestra vida. O más aún, la cita que veíamos hace un momento, en donde dice la palabra de Dios es para enseñar, para redarguir, para corregir. Y nunca dice en algún lado, y la palabra de Dios es para ridiculizarte frente a toda la gente, ¿no? Y dice, no, es que así es Dios. O que te diga, la palabra de Dios es para manipular. Y entonces tú ya empiezas a manipular a la gente a través de la palabra de Dios, algo que tratamos de tener mucho cuidado, de que no se combine con nuestras ideas personales. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A través de la palabra. Entonces, en muchas ocasiones, cuando tú eres atacado en la mente y en el corazón por ideas que no son de Dios, las vas a poder discernir a través de entender esto. La palabra de Dios. ¿Cómo es que Dios piensa? ¿Lo que estoy pensando va de acuerdo a lo que dice la palabra? Entonces, probablemente si es de Dios. ¿Va en contra de la palabra? Porque recordemos que Satanás se sabe la palabra. Satanás inclusive le citó la palabra a Jesucristo para tentarlo. Que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces es necesario que esto lo entendamos, que Él nos llamó por su gloria, que Él nos ama, que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, por lo que llegamos a ser participantes de una naturaleza divina. O sea, tu naturaleza ya es otra. Oh, es que yo soy bien mentiroso. Esa ya era tu naturaleza pasada. Hoy que estás en Cristo Jesús debes de creer en una naturaleza divina. O es que yo soy muy enojón, ese era otro. Tú tienes que empezar ya a hablar de algo diferente para tu vida. Y te dice que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, tú sabes que en el mundo va a haber muchas situaciones que te van a llamar. Inclusive la palabra de Dios dice que ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto el que lleva, ¿no? Al plan que Dios tiene para tu vida. Entonces, ese plan de amor de Jesucristo para ti viene a través de que tú entiendas esto. Él, habiendo huido de la concupiscencia que hay en el mundo, a causa de todo esto, es que nos dio una naturaleza diferente. Entonces, entender esto es entender la verdad de Dios. No entenderlo es seguir viviendo bajo la mentira de Satanás. Entonces, a mí me encanta esto que estás leyendo. Gracias. Pues miren, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1 del 3 al 4, les voy a leer una versión diferente, porque sinceramente necesito yo entender en nuestro lenguaje un poquito más aterrizado para que yo lo pueda comprender y espero que ustedes también. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar
al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Está fuerte, está complicado. Voy a tratar de ir desmenuzando cada una de las cosas que leímos. Y bueno, lo primero que dice aquí es: Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Volvemos al mismo camino. Dios nos está dando las instrucciones para que nosotros podamos llevar una vida de rectitud. Pero, ¿qué es esa vida de rectitud? ¿Cómo podríamos definir esa vida de rectitud? Cuando decíamos, esa persona es intachable, no tiene ninguna tacha, no tiene ningún algo que se le pueda señalar, acusar, decir que él ha sido deshonesto, ha robado, ha matado, ha hecho varias cosas. Aquí está el manual que nos está poniendo Dios sobre la mesa para que nosotros pudiéramos llevar esa vida. Hace muchos años existía en nuestro país el famoso manual de Carreño. Yo la verdad nunca lo leí y van a decir, se nota, ¿no? Porque eran normas pues de moralidad y de conducta y de ética para que las personas se pudieran conducir de la mejor manera. Pues bueno, antes de ese famosísimo manual de Carreño, creo que aquí tenemos en la Biblia ese manual que nos puede llevar por una vida de rectitud. Punto número 2, dice, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó y nos ha dado grandes promesas. Qué importante es que nosotros podamos llegar a conocer a este ser, a nuestro Dios, para que no estemos inventando las cosas. Dice, muchos creyentes quieren recibir más de la gracia y la paz de Dios, pero no están dispuestos a esforzarse por conocer mejor por medio del estudio de la Biblia y de la oración. Y bueno, pues aquí es una invitación, para que no vaya a decir mi mujer que luego los estoy regañando, es realmente una invitación a que nos demos cuenta que si no leemos nuestra Biblia y no estamos en oración, no vamos a lograr conocer a aquel que nos está dando todas estas promesas de vida, de bienestar, de bendición. Es para mí un requisito indispensable que nosotros podamos llegar a conocer realmente a Dios, que lo sintamos, que lo veamos como un ser además de espiritual, físico en tu vida, que lo veas al levantarte y digas, Señor, buenos días, gracias, ya estás aquí, ya yo también me pude despertar, estoy vivo, tengo salud, etcétera. Necesitamos conocerlo. Y no va a ser de otra forma. Digo, sí sirve mucho de las clases, sí sirven mucho las reuniones dominicales, todos los servicios, pero aquí nos dice que la clave está en que nosotros podamos acceder a estos dos recursos: leer la palabra, que es de justamente lo que estamos hablando, y estar en oración. Dice también, estas promesas hacen posible que participemos de la naturaleza divina. Tenemos que crecer en conocimiento sobre Dios y Jesús. Nos cuesta mucho trabajo a veces cuando estamos leyendo la Biblia, sobre todo cuando estamos nuevecitos, cuando empezamos a estar en contacto con una Biblia, de repente poder empezar a conocer las maravillas, los milagros. A mí me pasaba mucho porque decía, no, esto definitivamente no puede pasar, ¿no? Por poner un ejemplo, cuando Jesús hace que se multipliquen los panes en el monte y le da de comer a más de 5,000 hombres, etcétera, yo decía, no, o sea, ¿cómo? ¿No? Sin embargo, esas eran mis primeras impresiones, pero cuando empiezas a adentrarte y empiezas a profundizar y empiezas a leer más, que no fue lo único que hizo, sino que venía y tenía un propósito, y vuelvo a nombrar la palabra, el poder de Dios
que no está en los hombres, que nos está otorgando a través de su palabra. Eso es lo que hace la diferencia. Voy a citar, ¿se acuerdan, hermanos, que sobre todo los que somos, que en los 80 habían unas planillas que se llamaban rascahuele? ¿Quién se acuerda de eso? Yo. ¿Qué era lo mágico de estas planillas? Era un papel impreso. ¿Se acuerdan? Que tenían algunas dibujitos de frutitas y todo esto. Pero cuando le rascabas, desprendía un olor. Y esto es una analogía muy, muy, muy tonta, si ustedes gustan, de ver que cuando nosotros estamos en contacto con la palabra de Dios, en ese momento se desprende ese poder que viene de Dios, y eso nos conecta con todo esto. Entonces, dice, el poder necesario para poder llevar una vida de rectitud viene de Dios. Nosotros como hombres no tenemos la capacidad para ser rectos por nosotros mismos. Dios permite que participemos de la naturaleza divina para que no pequemos y podamos vivir para Él. Cuando nacemos de nuevo, Dios nos da ese poder a través de su Espíritu. Nuestra fe no solo consiste en creer ciertas verdades, también debe reflejarse en nuestras acciones, nuestro carácter cristiano, en disciplina moral. De lo contrario, nuestra fe es completamente inútil. Entonces, pues bueno, esto es lo que nos quiere decir. Les comentaba hace un momento que algo que me quedó muy, muy clavado en estas clases que estamos revisando el día de hoy. La palabra de Dios tiene poder. Me viene a mi mente y las caricaturas estas famosas del Goku y todas esas caricaturas japonesas que se empiezan a pelear entre unos y otros, pero ya no se pelean a golpes, sino que agarran y nada más estiran sus manos y sacan, ¿no? El poder y entonces ese hace que explote y o sea, yo la verdad no soy nada fan de esas cosas, pero cuando hablo y pienso acerca del poder de Dios, creo que es eso y muchísimo más. Vendría a mi mente también como cuando hemos visto en películas cuando explota una bomba nuclear, ¿no? Que se ve así de repente cómo se hace un hongo de humo, de llamas y todo eso, y eso es poder. Bueno, pues qué poder tendrá la palabra de Dios que Dios ordenó, y vuelvo a repetir la palabra, ordenó que se formara todo el universo. Imagínense que, por ejemplo, luego nos ha pasado que estamos en nuestra casa o en alguna parte y se va la luz, ¿no? Sobre todo, obviamente, en la noche, ¿no? Y entonces, pues prácticamente no ves nada, no alcanza a ver ni tu mano, ¿no? Esas oscuridades que son profundas y y de repente, pues dices, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Y ya pasa un rato y no logras ver, no regresa la luz y de repente, sin que tú lo esperas, ¡pum!, se vuelve a prender todo otra vez, ¿no? Hasta te deslumbra, te deja así como que todo lampareado, como le decimos normalmente, ¿no? Pues imagínense qué poder puede tener Dios que Él ordenó literalmente. Dice en Génesis 1, en el principio no había absolutamente nada. Y Dios dijo que se haga la luz. Aquí hay una palabra que, insisto, es clave. No sé si en alguna versión de la Biblia lo habrá dicho así, pero en la mayoría dicen Dios dijo. En este estudio hemos visto la palabra ordenó. Él dio la orden para que se crearan las cosas y en ese momento las cosas se fueron creadas. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien quiere decir algún amén por ahí? ¿No? Amén. Sí, claro.
Ay, sí estaban aquí, muchachos. Ya me estaba yo sintiendo un poco solo. Entonces, bueno, pues continuamos también en la carta de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 11. Le voy a ceder la palabra a alguien que nos quiera ayudar a leer esta versión que tenemos en pantalla, por favor. Efesios 4:11. La que tenemos en la pantalla, amigo, por favor. Es que no hay, no estás compartiendo. ¿Ese lo leo? O sea, ¿no lo leo en mi Biblia? ¿Sí? Que dice, No se está compartiendo. constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, gracias, Andrés. Ya vamos, yo creo que a señalar a Andrés como nuestro intérprete de la Biblia de aquí en adelante, porque siempre es muy participativo. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, pues aquí está hablando específicamente de que Dios nos está instruyendo a cada uno de nosotros para hacer, digamos, hacer hombres perfectos para la obra del ministerio. Y aquí estamos hablando ya de la iglesia. Habla incluso también de, el Espíritu Santo le ha dado a cada cristiano dones especiales para edificar la iglesia y es crucial que los usemos. Aquí les voy a hacer algunas preguntas y también, perdón que los esté forzando tanto a ser participativos, pero estamos hablando de los dones. En mi Biblia venían algunas preguntas que dice, ¿es usted maduro para usar sus dones? ¿O sabe cuáles son sus dones que pueda utilizar al servicio de la iglesia? ¿Los está usando actualmente? Si no lo sabe, lo podemos platicar. ¿Alguien sabe ya cuáles son sus dones? Los dones que naturalmente siente que le ha dado Dios. Yo quisiera hacer ahí un pequeño paréntesis. Sí. Hay personas que de pronto llegan a decir, es que esos no son los dones, ¿no? Los dones son ciencia, sabiduría, fe, pero son los dones del Espíritu Santo. Un don significa un regalo. Y el regalo que Dios nos ha dado es ese hermoso llamado. Aquí estamos viendo los 5 ministerios de una iglesia, que es el apóstol, el profeta, el evangelista, pastores y maestros. Y estos 5 dones, perdón, esos 5, pues sí, dones o 5 ministerios para que la iglesia se perfeccione, es necesario que nosotros conozcamos en cuál estamos colocados, es decir, cuál Dios nos ha llamado. El apóstol siembra iglesias, el profeta habla la voz de Dios al pueblo, el evangelista es el encargado de ir predicando por todos lados. El evangelio, que al final todos estamos llamados a predicar, o sea, el evangelista lo hace con una gracia y con un poder diferente, pero al final todos estamos llamados igual. Pastores son los que van guiando a las ovejas y maestro es el que enseña. Entonces todos tenemos algún ministerio diferente. Dios nos ha llamado de alguna manera, ya sea que usted predique, que usted sea pastor, o incluso que sea oveja, que sea maestro, que sea evangelista, qué sé yo. Conforme a eso que acabo de comentarles, sería bueno que contestáramos la pregunta de Luis. ¿Y usted a qué Dios lo ha llamado? Creo que sería bien interesante. La última pregunta decía, bueno, si hoy todavía no lo sabe, le puede preguntar en oración a Dios, ¿para qué cree que sea bueno usted? Seguramente lo podría intuir por naturaleza. Bueno, es que a mí me gusta hacer de comer y entonces yo quiero servir en la iglesia. Eso es una cuestión diferente. Una cosa es, ¿a qué te ayudo? Yo te puedo ayudar a jalar mesas, no sé, a servir el café, etcétera, pero preguntar genuinamente a Dios y a su Espíritu, ¿para qué estoy bueno yo? ¿Qué es a lo que tú me has llamado?
y eso es algo que nos vamos a dejar de tarea, hermanos, si les parece bien, porque vale mucho la pena, porque esto es de la forma en que naturalmente vamos a poder servir y apoyar a la formación de nuestra iglesia. Olvídense de si se llama Shamash o si se llama X. La misión de nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, tiene el propósito también de que podamos servir en nuestra iglesia, porque somos los brazos y somos las piernas, y somos la cabeza, y somos los ojos de nuestra iglesia, y necesitamos, dice aquí en mis notas, que es necesario que usted los conozca y que los usen. Es crucial que los use, dice la palabra, que usted los use evidentemente en servicio de su iglesia. Entonces, si les parece bien, vamos a dejarnos esa tareita y vamos a continuar con la siguiente slide, de saber cómo es que yo pueda usar mis dones para servir a Jesús. ¿Les parece bien? Sale. Sí. Gracias, Dul. Bueno. En la siguiente slide dice que la palabra de Dios produce vida, y es ahí donde les decía yo que vamos a empezar a hablar ya del poder de Dios en nuestra vida. Dice aquí, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, y las encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el 63. Tiene un poco de historia y un poco de contexto. Dice que en esa época ya muchos discípulos estaban entrando como en duda, como que estaban entrando en conflicto. Decían, híjole, Jesús dice que viene del cielo, pero pues todos sabemos que viene de Nazaret, ¿no? Que es hijo de José y de María. Y entonces, ¿cómo se atreve a decir que él es el Hijo de Dios y que viene del cielo? Entonces la gente empezó como a dudar un poco, ¿no? Y entonces voy a leer un poquito antes y para que ustedes lo sepan. Dice, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? Y Jesús, que estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así les dijo, ¿acaso esto les ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? En el capítulo 60, en el versículo 63 dice, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no me creen. Qué fuerte, ¿no? Decían, bienaventurados los que pueden creer sin haber visto, y ellos que habían ya convivido con Jesús durante 3 años, 2 años, no podían terminar de creer que lo que él les estaba diciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, dice que solo el Espíritu da vida, los esfuerzos humanos no logran nada, y aquí es algo que es bien interesante. Yo reflexionaba hace rato y decía, bueno, nosotros como principiantes, como creyentes en Jesús, como estudiantes de la palabra, de la Biblia, creemos que tenemos que portarnos muy bien, y definitivamente es algo que es básico, es una convicción personal, como lo comentábamos hace un momento, a llevar una vida de rectitud. Pero dice aquí la palabra que, como dice, los esfuerzos humanos no logran nada. O sea, es necesaria la conexión con el Espíritu de Dios para que esto realmente rinda un fruto. Y estamos hablando de la palabra de Dios, evidentemente. Continúa aquí y dice, la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Todo está en los Salmos 33 del 6 al 9. ¿Le cedemos la palabra a Andrés o alguien más quiere o se los leo yo?
Pero ese sí lo leo, ahí o en mi Biblia. Como tú quieras. Lo enriquecedor es que tengamos varias versiones. Ah, a ver. Es Salmos 33. Salmo 33, en el versículo del 6 al 9, Andrés, por favor. Sí, Salmo 33. Salmo 33 del 6 al 9. Ok. Bueno, yo voy a leerlo en una Reina Valera 60. Salmo 33 del 6 al 9 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Yo te leo la versión Dios habla hoy. Dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, por el soplo de su boca todos los astros. Él junta y almacena las aguas del mar profundo. Honren al Señor todos en la tierra, honrenlo todos los habitantes del mundo, pues Él habló y todo fue hecho. Él ordenó y todo quedó firme. Gracias, Fer. Nuevamente volvemos, lo acabas de decir exactamente hace unos segundos. Él ordenó. Y miren, de verdad, nosotros sabemos que, y nos lo han dicho y nosotros lo hemos confirmado, que Dios es un Dios caballero, respetuoso, pero hay cosas en donde es muy concreta la palabra de Dios. Él dijo, Él ordenó y las cosas fueron hechas. Entonces, es aquí donde debemos de reconocer nuestra naturaleza humana, que nosotros tenemos nuestras propias capacidades, podemos esforzarnos, podemos desear ser mejores personas, que es por supuesto muy, muy válido, pero sin ese poder que Dios nos otorga a través de su palabra, de esa conexión con Él, todos nuestros esfuerzos son en vano, porque entonces podríamos decir que los grandes estudiosos o las personas que tienen mejor ética a nivel personal, pues son personas pues bendecidas y exitosas, etcétera. En este caso, la invitación es, de verdad, es utilizar la palabra de Dios como nuestro escudo de poder, ¿no? Para poder tener fortaleza, éxito en todo, ¿no? Dice aquí, porque por orden de Dios fue creado todo, porque Él lo dijo, porque Él así lo quiso, Él lo mandó y existió. Me parece incluso un poco fuerte, imperativo, ¿no? Él lo deseó así y así fue creado. Entonces, pues bueno, luego en la carta de los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 3. A ver, yo lo leo. Por favor. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pues muchas gracias, señora Delia. Todo, una vez más se confirma, ¿no? Todo el universo fue creado por orden de Dios, básicamente. Entonces, pues, no sé si quieras cerrar con algo, amigo. Ayúdame, porfa, porque me desconcentré un poco. ¿Perdón? Si quieres cerrar con algo. Claro. Pues bueno, a ver, aquí ya tengo la palabra de Dios, pues realmente es necesario que la entendamos, porque en la palabra es donde cimentamos nuestra fe. Por eso es que tenemos un tema exclusivo para la palabra de Dios. Si usted se da cuenta, todo lo que estamos estudiando tiene mucho que ver con una persona cuando quiere empezarse a discipular, cuando quiere conocer las bases del evangelio, qué es lo que Dios le agrada,
cómo a Dios le agrada. Entonces, lo primero que estamos tomando como un principio de vida es la palabra de Dios es la que nos va a vivificar, la palabra de Dios es la que nos va a llenar y es la palabra de Dios la que va a mostrarte cada día la forma en la que tú te tienes que ir guiando. Adelante, Dul, creo que quieres participar. Sí, mi vida. Sí, nada más con algo muy, muy, muy rápido, y algo importante que comentó Luis, y que pues bueno, sí me gustaría como reforzar, ¿no? En esta noche. Definitivamente él nos hablaba de la parte de los dones, ¿no? Que nos vamos a llevar tarea, y yo sí quisiera invitarlos a todos a que en verdad, pues ahora sí que hagamos la tarea, y en nuestros espacios de oración, preguntarle al Señor que nos revele, o bien si nosotros ya hemos identificado esos dones, que a lo mejor puedan nuestros ojos ser abiertos para saber exactamente cuáles son esos dones que Él ha puesto en nosotros para su servicio. Escuchaba una vez a un predicador en donde decía que cuando uno deja de tener sueños, pues como que caes en un estado de estancamiento. Entonces Dios siempre nos va a llevar a más, y Dios siempre nos va a llevar a soñar y a soñar más, y si ya lo cumplimos nos va a llevar cada vez más, más y más y más a crecer. Entonces creo yo que el primer paso e importantísimo es en verdad poder descubrir esos dones para poderlos poner al servicio de nuestro Dios. Y conforme nosotros vayamos descubriendo esos dones, vamos a poder ir avanzando en esa madurez espiritual, que finalmente para eso estamos en estas clases, ¿no? El propósito de estas clases es justamente llevarnos de la mano paso a paso en esa relación que se ha decidido comenzar con Dios. Entonces, importante, digo, yo quiero cerrar nada más con invitarlos a que en verdad intenten practicar esa tarea, y en sus espacios de oración pídanle al Señor que les revele cuáles son esos dones, porque Él siempre tenemos que avanzar hacia siguientes pasos, y creo yo que la madurez espiritual, un paso importantísimo es empezar a descubrir qué es eso que Dios puso en mí para poderlo poner a su servicio y al servicio de los demás. Muy bien, muchísimas gracias, Dulce. Pues sí, y hablábamos también un tema y lo he platicado muchas veces, ya no quisiera ser reiterativo, pero estamos formando nuestra iglesia, nos estamos formando como cuando se forma un bebé que empieza a tener sus bracitos, sus piernitas y su cabeza y todo eso. Hoy estamos formando un servicio más para Dios, a ese Dios que todos los miércoles le pedimos y le rogamos por nuestros familiares, por nuestras angustias, ¿no? A ese Dios también nos está invitando a que lo conozcamos, a que nos preparemos, y que nos da incluso la posibilidad de elegir qué es en qué le podemos servir. Y si todavía usted no lo ha descubierto pero quiere usted acercarse y empezar a devolver un poco a nuestro Padre, es importante que tome en cuenta que puede acercarse a nuestra iglesia, a ayudarnos a servir el cafecito, a las sillas, a repartir las hojas de las letras de las canciones. No sé, hay muchas formas. Hay cosas que tendremos que descubrir en nuestro caminar con Dios. Yo, por ejemplo, considero que no soy bueno como para alabanza, para cantar, ¿no? Sin embargo, pues lo intentaré, o sea, lo pondré en sus manos, y si él me dice o toca la guitarra o la batería o el pandero, lo haré con todo, pero es importante que si esa pregunta no se la ha hecho usted a Dios, hágalo. En las mañanas o en las noches, cuando usted tenga el propósito de orar, hágalo, pídale, ¿cómo te voy a servir, Dios? ¿Qué me diste a mí para que yo te pueda servir y te pueda devolver un poco? Claro. El sábado 16 de abril, perdón, Luis, ya me tomé la palabra. El sábado 16 de abril tenemos el congreso, como ya lo hemos comentado. Se llama Por su Sangre. En este congreso hay predicadores que ya están invitados. Hay grupos de alabanza que quieren ya participar. Tecladista, guitarrista, baterista. Ya hay instalaciones.
Pero ¿sabe algo? Esto no es un tema de show ni de espectáculo. No estoy buscando como que tengamos esos eventos en donde salimos muy emocionados, pero no hay un cambio en nuestras vidas. Este evento se hace el sábado de Gloria porque es Semana Santa. Y la Semana Santa, santo significa apartado y a veces tiene todo menos santa, ¿no? Parece semana más bien de vacaciones y demás. Entonces, es un buen momento para servir. Es un buen momento para que usted se vaya probando a usted mismo. Necesitamos ese día manos, necesitamos personas que nos ayuden porque vamos pues sí, a repartir temas de comida, bueno, de desayuno, de sándwiches, de café, porque hay mucha gente invitada. Estamos invitando a muchas personas, queremos adorar a Dios en conjunto, adorar a Dios en grupo. La cita que leía Luis, ya no me voy a tardar ya para cerrar este momento, dice que a unos constituyó profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, y nos dice ¿para qué? Nos dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No se espanten, no habla de los santos, de otros santos, habla de usted y habla de mí, porque Cristo Jesús nos santificó, nos hizo santos para estar con Él y dice que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos dones son para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia, las personas que conformamos, y como lo dijo Luis en un principio, si tú eres de Shamash, si tú eres de, no sé, de Getsemaní, si tú eres de la Roca, no sé cómo se llame tu iglesia, pero tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón, tú estás adorando a Dios conforme a la palabra, entonces eres parte del cuerpo de Cristo. Y estos dones de servicio, Dios los pone en tus manos para que tú lo pongas por obra. Entonces yo he estado comentándoles mucho, yo en este momento estoy, bueno, unos segundos ya de subir el promo a la página de Face, a subirlo al grupo. Por favor, empiece a invitar gente. Por favor, anótese ya. Es buen momento para que usted hable, pero no para personas que vienen por primera vez. Estaría bien para que aprendan, pero va a ser un día pues completo. Realmente empezamos 11 de la mañana y acabamos 7 de la noche. Entonces es un día en el que usted como que se va a retirar, se va a apartar para Dios. Ese sábado usted lo va a dedicar únicamente para Dios. Es un sábado para aprender, para reflexionar, y para que esos dones usted le diga, Señor, despierta los dones que tienes preparados para mi vida. ¿Ok? Adelante, Luisito, entonces, ya para... Muchísimas gracias. Pues vamos a cerrar con oración. Querido Padre, Señor Jesús, Espíritu Santo, esta noche te damos muchas gracias porque tú has permitido que hoy aprendamos un poco más de ti. Te pido que entres en la vida de cada uno de los que estamos hoy conectados, que estamos escuchando en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, que llegues a cada uno de nosotros y nos hables y nos digas claramente, te estoy invitando a que vengas a conocerme, te estoy invitando a que tú descubras para qué puedes servirme, te estoy invitando a que tú descubras cuál es tu propósito en esta vida, que no sepamos que solamente venimos a trabajar y a ganar dinero y a gastarlo, sino que tengamos un propósito especialmente dirigido a adorarte a ti, mi Dios. Te damos muchas gracias porque hoy, un día más, tú permitiste que tuviéramos vida y salud y que estuviéramos llegando aquí y que estuviéramos atentos a escuchar tu palabra. Te pido bendición para cada una de las personas que están conectadas, para todas las personas que hoy en la semana te pedimos oración por sus vidas, por su sanación. Hoy te damos gracias porque sé que tú nos has escuchado, porque donde están tus hijos reunidos, tú estás presente y tú nos estás escuchando. Y yo sé que ves con agrado y con alegría que hoy estemos aprendiendo para aprender a servirte mejor a ti. Te doy gracias, Padre, en el nombre hermoso de tu Hijo, Cristo Jesús. Te alabamos y te amamos. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con cada hogar aquí representado y con todo el pueblo de Dios esparcido sobre la faz de la tierra. Bendiciones. Don Fer, buenas noches. ¿Me puede ayudar a hacer oración por mi hija? Claro que sí, que tiene tu chaparrita. Pues ya ve. Ay, se cayó y ahí andaba con un problemín. Ok. Señor, te doy gracias porque tú eres en la vida de la hija de Andrea. Yo sé que tú eres en su corazón y eres en el cuerpo de Zoe. En el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo,
Yo te pido que actúes en ella, actúa en su cuerpo, actúa en Zoe desde su cabeza hasta sus pies. Cuídala, cúbrela, bendícela, y yo sé, Señor mío, que tú la proteges en todo tiempo. Y te doy gracias porque tú proteges y cuidas de tus hijos en el nombre de Cristo Jesús.